Muy buenos días, estimados oyentes. Les saludamos aquí de nuestra radio de la palabra del verbo con ustedes. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Así tocó Juan Manuel la música. De hecho, es hoy el Salmo 8 que la liturgia eligió. Estamos en estos tiempos bendecidos de la Pascua. Hoy, jueves, hoy vamos a escuchar el Evangelio donde ya la primera, según Lucas, la primera presentación, aparición de Jesús a los 12, a los apóstoles. Sabemos, hemos escuchado el formidable fe de las mujeres que han ido a la tumba, María Magdalena, Juan, etc. Y hoy vamos a escuchar, primera lectura, el segundo discurso. Lucas, pasamos al capítulo 3 de los Hechos. Estos hechos de la iglesia que comienza su misión. Hechos nos llevan hasta Pentecostés. Anteayer y ayer el primer discurso de Pedro, hoy el segundo discurso de Pedro. Pedro aprovecha la situación después de haber curado ¿se acuerdan anteayer? Curado el mendigo paralítico que estaba en la puerta del templo. No tengo oro ni plata, pero por el nombre de Jesucristo resucitado, levántate tú también. Y se levantó. Ahora, eso impactó tanto a la gente que Pedro aquí aprovecha totalmente y dice, bueno, el Dios de Abraham, dice a su gente, escuchan bien, cuando le preguntan, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, él le explica, el Dios de Abraham, hoy hace toda una historia de salvación, Pedro, en su segundo discurso. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres todos, glorificó a su siervo Jesús. Pero a quien ustedes entregaron, lo glorificó. Y entonces ahí está. ¿Y cómo hizo eso? Dios cumplió más abajo. Es el tema central de todos los textos pospascuales. ¿Por qué? ¿Por qué un Mesías puede sufrir la crucifixión, el sufrimiento y la pasión? Dios cumplió lo que había anunciado. Jesús mismo le explicó a los dos en el camino, a los dos de Emaús, ¿no? Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, dice Pedro en su discurso. Dios solamente cumplió que su Mesías debía padecer. Porque tragar la pasión era el problema. A muchos no podían aceptar un Mesías sufrido, un Mesías servidor que da su vida por la gente. Pero sí, Pedro. Y después Jesús va a hacer lo mismo. Es el gran tema. Cómo presentar a un Jesús crucificado como el Mesías, el gran desafío de la teología del Nuevo Testamento. Y van de vuelta todos los textos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de los 4 cánticos de Yahvé? Lunes, martes, miércoles, viernes de la Semana Santa, hablando del siervo que sufre por su pueblo. Muy bien, Juan Manuel, aquí estamos con estos momentos tan importantes de la teología del Nuevo Testamento y de la resurrección y de la historia de salvación, que es parte nuestra. Somos parte. Ustedes son testigos de eso, dice a los apóstoles y a nosotros. Nosotros somos testigos. El tema mismo es Señor Dios nuestro, Salmo 8, que la música toca, que pone Juan Manuel. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, lo que hizo en Jesucristo. Octava de la Pascua, jueves. Continuación pasamos del segundo al tercer capítulo de los Hechos, que nos llevan a Pentecostés. Capítulo 3. Como el paralítico, anteayer, como el paralítico que había sido curado por Pedro, él no soltaba a Pedro y a Juan.
Todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia los apóstoles, Pedro y Juan, que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esta gente, Pedro dijo al pueblo: Israelitas, israelitas, ¿de qué se asombran? ¿De qué se asombran? ¿Por qué nos miran así? ¿Por qué nos miran así? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad. ¿Qué hemos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿Y ustedes? Ustedes renegaron del santo y del justo. Ustedes pidieron como una gracia la liberación de un homicida. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, hermanos, por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza a que ustedes ven aquí delante de ustedes el paralítico, el nombre de este mismo resucitado. Esta fe que proviene de él es la que lo ha curado completamente. Esa fe en Jesucristo lo ha curado completamente, como ustedes pueden ver. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes también, por ignorancia. Pero, hermanos, así Dios cumplió lo que había pronunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia, conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. Y así el Señor les concederá el tiempo de consuelo, y así enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, Moisés dijo, el Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta, suscitará un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días de ahora. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados, cuando dijo a Abraham, en tu descendencia, Abraham, serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ante todo, para ustedes Dios resucitó a su siervo, Jesús. Para ustedes lo resucitó y lo envió para bendecirlos a ustedes, para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Es palabra de Dios.
capítulo 3. Vamos de paso a paso adelantando por los hechos de los apóstoles. Pedro aprovecha el impacto que hizo su curación frente a la puerta del templo y habla después a toda la gente que corren detrás de los apóstoles. Seguramente hay más sufridos también. Israelitas, ¿de qué se están asombrando? ¿Por qué nos miran así, Pedro? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre paralítico. No. La respuesta es otra. El Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob y el de Jesús también. El Dios de nuestros padres resucitó, glorificó a su siervo Jesús. Pero aquí ustedes se entregaron. Pero por ignorancia, dice un poquito más abajo. Pero Dios lo resucitó. Ustedes mataron al autor de la vida, imagínense. Asimismo duro Pedro. Pidieron la libertad de un homicida para que se mate a Jesús. Mataron al autor de la vida. Pero Dios es Dios. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ahí está. Y en la fuerza de este Cristo resucitado, dice Pedro, por eso este hombre está caminando. Por eso, por la fuerza de Jesucristo resucitado, es esta fuerza que lo ha curado completamente este hombre. ¿Y qué pasa? Viene lo central de la lectura de todos los textos después de Pascua. Dios cumplió. No se sorprenden más que un crucificado puede ser el Mesías. Dios cumplió lo que había anunciado él mismo y todos los profetas, dice acá, que su Mesías no será un rey de Jerusalén, no será un sacerdote grande de Jerusalén, ni un encargado que viene cayendo del cielo, sino que su Mesías debía padecer hasta la cruz. Dios mismo lo anunció. Por lo tanto, hagan penitencia. Y después, ustedes son herederos de todo eso, porque Dios resucitó a su servidor para bendecir a ustedes y para hacer de ustedes anunciadores, creyentes, misioneros. Vamos a poner un poco de música y escuchamos la hermosura con la música y después el texto voy a leer de este salmo de la liturgia de hoy. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8 hoy en la liturgia. Dios, Radio El Verbo con ustedes. De la palabra de Dios a una vida en misión. La Biblia nuestra le da el título al Salmo 8 de hoy. La grandeza de Dios y la dignidad del hombre. Ahí muy ven ustedes las hermosuras de este salmo, tan famoso para la liturgia. Primera estrofa, hay 3 estrofas. Ya saben, que admirable es tu nombre, Señor. Verso responsorial. Primera estrofa. El Dios admirable, el Dios que es Dios, piensa en el hombre, a pesar de su pequeñez, y cuida el ser humano en todo momento, a nosotros. Rezo por ustedes la primera estrofa del Salmo 8. Al ver el cielo, obra de tus manos, al ver la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Pregunta el autor. ¿Qué es el hombre para que tú pienses en él? El ser humano, para que lo cuides, es un reflejo de Dios. Ahí está la respuesta. Bien, segunda estrofa. El Dios creador, Salmo 8, encargó al hombre toda la creación, que sea el cuidador de la creación, de todo, del agua y del aire y del campo y todo. Y lo estamos haciendo mal. Sigue el Salmo, este hombre sobre lo que es el hombre, para que pienses en él, pregunta el autor.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, a los hombres. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y esplendor. Habla del hombre. Lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, creación. Todo lo pusiste bajo sus pies. Hombre debe cuidar la creación. Segunda estrofa. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, a los hombres, le diste todo el dominio. Tercera estrofa. El hombre debe ser el cuidador de esta creación, pero el cuidador inteligente, bondadoso, de toda la vida de Dios creó, comenzando de la creación, de la explosión original hace 13.000 millones de años, que comenzó más o menos algo a existir, lo sabemos. Y todavía no es seguro si no es más viejo el mundo. Leo a ustedes, incluidos los animales. Todos los rebaños y ganados, hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, cuánto surca los senderos de las aguas, son creación de Dios. Lo hiciste todo inferior a este hombre. ¿Qué es el hombre, Señor, para que pienses en él? Nosotros aquí vamos a poner un poco de música, Juan, después de este Salmo 8. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, Señor Dios nuestro, que pensaste en el hombre. Lucas 24. Ayer hemos escuchado el paso, hemos caminado, ¿cierto?, con los dos discípulos, Cleofas y otro su compañero que no conocemos su nombre, caminando a Emaús, pueblo unos 10 kilómetros fuera de Jerusalén, desilusionados, deshechos, pero el que les acompaña es Jesús sin que lo conozcan. Para que lo conozcan hacen falta dos cosas: entender bien las Escrituras, que Él les explicó, como hoy el Evangelio, que debía sufrir, debía ser un siervo sufrido, el Mesías, y después, cuando vienen fracción del pan, lo reconocen en cómo toma y habla la palabra. Tomó el pan, lo bendijo y lo entrega a ellos, saben que es Jesús. Bueno, después, y el domingo, lunes, martes, hemos escuchado de las mujeres, que son las primeras, anteayer, María Magdalena, cuando le da vuelta, él pronuncia su nombre, María, y ahí le reconoce. Y el domingo todavía no lo encontraron, están ahí con la tumba vacía y corren para informar. Vayan a decir a los apóstoles. Ahora Jesús mismo se preocupa de aparecer. A los apóstoles comienza entonces sin falta la misión. Estoy leyendo el Evangelio de Lucas 24, uno de los muchos textos de apariciones en Lucas, en Marcos, en Mateo, en Juan. Ustedes saben, cada uno tiene su perspectiva, pero ver todo junto estos textos hasta Pentecostés, vamos a tener un poco una idea de lo que significaba la experiencia del Cristo, diferente pero el mismo, el que se crucificó, el con las heridas de pie y mano, es el resucitado. Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Jesús aparece a los 12. ¿Se acuerdan que los dos discípulos volvieron a Jerusalén? Ayer la última línea era: se volvieron a Jerusalén y contaron todo lo que pasó en el camino. Y escucharon también lo que contaron los 12. Y ahora tenemos la continuación, porque viene el Señor mismo a contar su historia. Lucas 24. Los dos discípulos de Emaús ayer contaron lo que les había pasado en el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Todavía estaban hablando ellos de todo esto, cuando Jesús mismo se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Les dijo a los apóstoles: la paz esté con ustedes. Atónitos, llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados? Y con esas dudas, miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo, soy yo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos, que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: cuando yo todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí. Habla Jesús, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley, en la Moisés y los profetas y en los salmos. Que se cumpla todo en la ley, en profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, como a los dos ayer. Para que comprendieran las Escrituras, les abrió la inteligencia y añadió: así estaba escrito, que el Mesías debía sufrir, y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y, comenzando por Jerusalén, este I es importante, comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Es palabra del Señor. Que va al centro mismo de todo lo que pretenden los textos de Pascua para hasta Pentecostés. Jesús mismo está haciendo todo lo posible. Él mismo, Lucas le pone la palabra y le da la palabra a Jesús de que es posible un Mesías sufrido, crucificado, pero resucitado. Es necesario, les dije Jesús a los apóstoles, es necesario, como lo había dicho ayer a los dos caminando de Emmaus, que se cumpla todo lo que estaba escrito de mí, habla de sí, de mí, en la ley, profetas y salmos. Y así que estaba escrito, que el Mesías significa el ungido de Dios, en hebreo, Mesías, que el Mesías debía sufrir, aquí está el Viernes Santo, la crucifixión, que el Mesías debía sufrir, pero resucitar de entre los muertos el tercer día. Y ahora viene. La consecuencia es la misión. En su nombre debía predicarse todas las naciones este perdón de los pecados, la salvación. En su nombre comienza la misión. Lucas no pierde una oportunidad para clarificar que su escrito es para los que vienen del paganismo, todo el Mediterráneo. Entonces Lucas es importante, es un escrito misionero, los hechos de los apóstoles. Primeros pasos de la iglesia en la misión. Un tacto de música, Juan, y rezamos.
Señor, nosotros creemos también como los apóstoles, pero te pedimos, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Toca nuestro interior con tu luz de Dios, para que podamos creer más y más en tu palabra y te reconozcamos resucitado en medio de nuestra vida. Te reconozcamos en nuestra vida como el resucitado. Danos el gozo de descubrirte glorioso, radiante, triunfante en nuestra vida. Que así sea, lo pedimos. Nosotros nos despedimos aquí, terminando nuestro tiempo. Tengan ustedes, seguramente va a continuar mismo nuestra radio con ustedes, con otros programas esta mañana. Gloria a Dios, estamos saludándoles, Juan Manuel, un poco de música y tengan un buen día jueves.